Tardes, compañeros, compañeras. Hoy, miércoles 9 de julio, damos inicio al miércoles sindical número 22. Hoy nuevamente nos acompaña el doctor Carlos Julio Díaz Lotero. Él es economista y escribe para varias revistas. El tema de hoy son los BRICS, hacia una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Entonces, los dejo con el doctor Carlos Julio. Doctor Carlos Julio, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido. Doctor Carlos, ¿está por ahí? Sí, lo veo, pero... ¿Escuchan? ¿Ahí me escuchas? Sí, ya le escuchamos, sí, señor. Bueno, listo. Perfectamente, sí, señor. Bueno, listo. Bueno, muy buenas tardes. La semana pasada habíamos abordado un proceso que inició en el año 2013, que Colombia se integró este año, que es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Y hoy vamos a abordar otro proceso que va de la mano, digamos, de la Franja y la Ruta, que es la alianza de los países BRICS, que incluso acaba de terminar este fin de semana su cumbre número 17 en Río de Janeiro, Brasil. Tanto la iniciativa de la Franja y la Ruta como los BRICS son, digamos, dos alternativas que hay sobre la agenda global frente a la crisis que estamos viviendo, que vamos a precisarlo un poco más ahora, y que obviamente nos genera esperanzas de un futuro mejor en el mundo. Y afortunadamente Colombia se adhirió a la Franja y la Ruta y ha dado algunos pasos hacia los BRICS, incorporándose inicialmente al nuevo Banco de Desarrollo, que es el Banco de los BRICS. No estamos en los BRICS todavía, pero estamos en el nuevo Banco de Desarrollo y es un paso en esa dirección. Como en la oportunidad anterior, traje una presentación que voy a mostrárselas ahora. Ahí están viendo la presentación, ¿cierto? No, señor. ¿No se ve? No. A ver, aquí. Pero sí se ve. ¿Sí se ve? Ay, sí la ve. Yo no la puedo ver, la verdad. Los BRICS, un actor creciente en la escena bueno, listo. global. Sí. Listo. Ay, gracias. Yo no la puedo ver. Gracias. Gracias. Bueno, mira, entonces vamos a mirar aquí un poco cómo está el contexto hoy del mundo. En primer lugar, hay una crisis en las economías occidentales. Digamos, las economías están hoy creciendo a una tasa muy baja o están decreciendo, como el caso de Estados Unidos y Alemania, y el caso también de Japón, que están en una tasa de crecimiento negativa, y el resto de economías crecen a tasas muy bajas. Entonces estamos en una situación de ralentización de la economía occidental, pero también estamos viviendo problemas en deudas abultadas. Por ejemplo, en Estados Unidos hoy la deuda supera el 120% del PIB. En Colombia estamos hablando del 60% del PIB y estamos en problemas. Y en Estados Unidos es el doble, 120% del PIB. Igual en Europa, pues los países tienen deudas por encima del PIB, 120, 150, 200 o 300% del PIB. Pero tenemos una crisis, digamos, de deuda, donde la economía no va a ser capaz de pagar las deudas, y al renglón seguido hay una burbuja especulativa, digamos, una economía financiarizada de papeles, de bonos, de derivados financieros y cosas sin valor real, sino valores fiduciarios. Lo otro es que frente a estas dos propuestas que le he mencionado, digamos los BRICS o el caso de la Franja y la Ruta, hay, digamos, presiones de Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, Trump acaba de anunciar que los países que se alineen con los BRICS
les va a cobrar una tarifa arancelaria del 10% adicional a lo que ya hay hoy, pero a su vez, pero en el pasado amenazó con tarifas superiores, incluso al 500%. Entonces, estamos hablando de que hay, digamos, presiones, incluso presiones que algunos las asimilan a agresiones incluso militares. El caso de Irán, por ejemplo, muchos analistas consideran que más que atacar el programa nuclear, lo que se buscaba era dar un ejemplo de lo que le va a pasar a los países que hagan parte de los BRICS, porque Irán hace parte de los BRICS desde el año pasado, que fue aceptada su afiliación como miembro pleno en la cumbre de Kazán, en la cumbre número 16. Lo otro es que con lo que ha ocurrido internacionalmente, digamos con el ataque preventivo, entre comillas, que hizo Israel contra Irán, que está prohibido por el derecho internacional, los ataques preventivos. El ataque que hizo Estados Unidos a instalaciones nucleares también está prohibido por el derecho internacional. En este momento el tratado de proliferación, digamos, de armas nucleares prácticamente está desconocido. De hecho, Israel es una potencia nuclear y no hace parte del tratado. No hay vigilancia sobre el arsenal nuclear que tiene, cuántas ojivas tiene, no hay ninguna información. Entonces podríamos decir que hay un colapso institucional. Naciones Unidas está prácticamente inoperante y las normas y el derecho internacional no lo respetan los países de mayor poder militar y hacen lo que le da la gana. Entonces tenemos el segundo elemento. Primer elemento, colapso de la economía, de las finanzas, tensiones geopolíticas, desintegración del orden jurídico, político, institucional. Estados Unidos, que es el país de mayor capacidad militar, enfrenta problemas internos. Hay una fractura en el liderazgo. Estados Unidos ha desacreditado ante la comunidad internacional por su forma de actuar, por sus incoherencias. Y obviamente frente a este contexto hay una esperanza que se configura en los BRICS y en la iniciativa La Franja y la Ruta, que fundamentalmente quieren volver a reorganizar el mundo, digamos, en torno al derecho internacional, a el diálogo para resolver conflictos, el control de armas, la economía real, nada de especulación. Entonces, hay digamos, dos iniciativas globales que se articulan, que es la Franja y la Ruta que promovió China, que viene impulsando China, y los BRICS, que fue una iniciativa que tuvo Rusia en el año 2006, cuando hizo una reunión de ministros de Relaciones Exteriores en Nueva York, en el marco pues de la reunión plenaria de Naciones Unidas. Empezó pues por iniciativa rusa como a explorar caminos con otros países frente al deterioro del orden económico, político, institucional internacional. Podríamos señalar que, digamos, los BRICS son una asociación de países emergentes, no hacen parte, digamos, del G7, de los países europeos que históricamente han gobernado en los últimos 200 años el mundo, como Alemania, Reino Unido, Francia, Holanda, Estados Unidos, Canadá, los países que han mandado, digamos, la parada en el mundo en los últimos 200 años, han venido, digamos, configurando un orden internacional que se fundamenta en el interés de ellos como países, desconociendo el interés del resto del mundo y muchas veces utilizando la fuerza, la violencia, las intervenciones militares, los golpes de Estado, las desestabilizaciones, las revoluciones de color, muchas cosas para inmiscuirse en los asuntos internos de los países y tener gobiernos muy afines, muy alineados con sus intereses. Los BRICS inicialmente surgieron del acrónimo de B de Brasil, R de Rusia, I de India y C de China. Pero en el año 2006, en la conferencia, la primera, digamos, la cumbre, digamos, del 2006, esta reunión del año 2006 de ministros, se articuló a Sudáfrica y pasaron a formar lo que hoy se conoce como los BRICS.
De los BRICS, inicialmente son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que son 5 países que hacen parte de África, de Asia y de América Latina, que han sido países que han venido emergiendo con algún poder económico reciente. Rusia, por ejemplo, después de la caída del bloque soviético, quedó derruido, totalmente un país en caos, un país bajo control de mafias, de oligarquías que se apropiaron de las empresas de energía, de los bancos, de los ferrocarriles, del petróleo, de la minería, de las industrias. Entonces, básicamente, la institución rusa empezó a, digamos, a enderezarse un poco con la llegada de Vladimir Putin, que ya lleva unos 20 años en el gobierno, eligiéndose democráticamente, pues por voto popular, como en 3 o 4 periodos creo que lleva ya de gobierno, y eso le permitió a Rusia volver a estar en el concierto internacional con poder, con voz, con fortaleza económica, tecnológica y obviamente militar. Entonces, hoy Rusia es un actor estratégico en el mundo. China es la primera economía mundial. India es una economía muy pujante, está muy cerca también de China, es una economía fuerte en temas, por ejemplo, de salud, de fabricación de vacunas, de medicamentos, inteligencia artificial. El caso, digamos, de Brasil, que es de pronto la economía más fuerte de América Latina, y el caso de Sudáfrica, que es una economía también que tiene alguna importancia en el continente africano, pero que tiene una importancia política por ser el país de Nelson Mandela, que fue un líder muy emblemático que sacó a ese país de un racismo oprobioso, que era el régimen del apartheid, y que constituyó, digamos, uno de los grandes pensadores por los derechos civiles de los negros, muy parecido a las luchas que dio Martin Luther King en los Estados Unidos. Entonces, el nombre de Mandela es un nombre que refleja autoridad moral en el mundo y obviamente tiene un peso político impresionante este país por lo que representó ese gran filósofo de la libertad que fue Nelson Mandela. Entonces, en la cumbre de Kazán, estamos mirando aquí un gráfico, los países rojos, digamos Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica, que lo ven aquí en la parte, acá en la parte, digamos, muy abajo de África. Entonces, estos eran los países, digamos, que le dieron como el goodwill a esta iniciativa, que pusieron ese nombre a jugar, y que hoy es un referente inevitable en los análisis de las agendas globales. Entonces, en la cumbre que hicieron el año pasado en Kazán, invitaron a varios países. Por ejemplo, invitaron a Irán, invitaron a Etiopía, que es un país también africano, invitaron a Egipto, a Arabia Saudita e invitaron a Emiratos Árabes Unidos. De estos países que invitaron, bueno, Argentina llegó Milei, hicieron una desestabilización de Argentina, básicamente dieron un golpe de opinión contra el gobierno anterior, donde estaba Kirchner, y facilitaron la llegada de un loco, pues una persona muy estrambótica como lo es Javier Milei, y que obviamente paró el proceso de vinculación a los BRICS. Básicamente Argentina no se ha retirado de la posibilidad de hacer parte de los BRICS, sino que se suspendió, digamos, el proceso de articulación a los BRICS. La invitación está hecha, Argentina no la ha negado, sino que la ha suspendido. Hay que esperar que llegue otro gobierno con otro perfil para ver si reactiva el proceso de vinculación de Argentina a los BRICS, que sería muy importante que además de Brasil estuviera Argentina, que es una economía también, a pesar de las dificultades, con mucho significado también político por lo que significó Argentina en ciencia y tecnología. Argentina tuvo mucha capacidad tecnológica, tiene tecnología nuclear, pues no es importante por el fútbol, sino también porque ha tenido premios Nobel de medicina, en ciencias, en física. Entonces es un país que ha tenido un nivel cultural,
científico, económico y político importante, y sería interesante que otro gobierno no muy lejano, pues, al de Milei, pues, yo creo que Milei no se dio, pero esperemos que un nuevo gobierno facilite, digamos, este proceso que todavía no está cerrado. Entonces, en este momento podríamos decir que adicional, diga, bueno, y el otro es Arabia Saudita, que Arabia Saudita no ha dicho que sí, tampoco ha dicho que no, está ahí en stand-by. Entonces, podríamos decir que de los países que fueron invitados en Kazán, solamente Egipto, Irán, Etiopía y Emiratos Árabes Unidos se integraron a los BRICS. Entonces, digamos que los BRICS pasaron de ser BRICS a BRICS Max, que son BRICS 9 países que llegaron a la cumbre de Brasil, básicamente los 5 originales más los 4 recientes que les he mencionado. Entonces, en la cumbre, digamos, de Brasil, se vinculó Indonesia, que lo estamos viendo aquí, y en este momento podríamos decir que los miembros plenos de los BRICS son 10 países, que son Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán e Indonesia. Indonesia acaba de ingresar en la cumbre de Brasil. Es un país que tiene, si no estoy mal, más de 200 millones de habitantes. Es un país que tiene también un potencial económico muy alto. Y es un país que tiene una gran dinámica también a nivel de la economía. Entonces creo que la llegada de Indonesia es el país que tiene el mayor número de musulmanes en la tierra. Creo que tiene 220 millones de habitantes y la mayoría son musulmanes. Entonces tiene una gran presencia, digamos, del islamismo, y eso obviamente genera también mucha diversidad en la cultura, en la religión, en la política de estos 10 países, que en medio de esa diversidad han encontrado puntos de encuentro en torno a proyectos e iniciativas para resolver problemas comunes. Y en la cumbre de Kazán, de Rusia, el año pasado, se creó una categoría de asociados, no son miembros plenos, asociados, que tienen derecho a, digamos, a asistir a las cumbres, pero no tienen derecho de voto ni de palabra, y hacen fila para integrarse, digamos, de manera plena en posteriores cumbres. Y en estos momentos, digamos, están como países asociados a los BRICS: Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, que es un país que era de la antigua órbita soviética, Malasia, que es un país importante también en la historia anticolonial del mundo. Recordamos que en el año 1955 se realizó en Malasia, en la ciudad de Bandung, bajo el liderato del presidente Sukarno, la primera conferencia de Bandung, la conferencia de Bandung, que dio origen al movimiento de los no alineados. Y podríamos decir que los BRICS es la herencia, digamos, de la conferencia de Bandung hace 70 años en Malasia, y un gran presidente que tuvo un gran liderazgo global, que fue Sukarno, y que hoy lo recordamos con mucho cariño porque le dio inicio a este movimiento anticolonial del sur global, que hoy está tomando forma en esta iniciativa de los BRICS. También se encuentra Nigeria, un país importante de África, Tailandia, que es un país también importante de Asia, Uganda, de África, y Uzbekistán, que es un país también de la antigua órbita soviética, y que con seguridad pues van con el paso del tiempo a ser parte también de pleno. Y aquí hay uno que no se nota, que es Vietnam. Recuerden que Vietnam es un país también que tiene, si no estoy mal, 90 millones de habitantes, tiene tiene un poquito más de 100 millones de habitantes, Vietnam. Vietnam lo recordamos por la guerra de Vietnam. Estados Unidos hizo una intervención militar, un país que le cayó cualquier número de toneladas de bombas, y logró recuperarse. Y hoy es una experiencia socialista. Digamos, los 2 países socialistas que se reconocen en el mundo son China y Vietnam, y son 2 economías bastante exitosas. Es decir, que el socialismo se ha reinventado, mezclando economía de mercado con economía de Estado, pues con control estatal de sectores estratégicos y con economía de mercado. Hay una mezcla de economía de mercado, de libre empresa, con
monopolio estatal de algunas actividades, y eso, por ejemplo, China lo denomina socialismo con características chinas. Entonces, este es un poco el mapa hoy, digamos, de los BRICS, tanto en los miembros plenos como en los asociados que van en la línea de ser miembros plenos más adelante, dependiendo, digamos, de su comportamiento. ¿Qué datos son importantes de esta alianza? El PIB, digamos, de estos países, especialmente los miembros plenos, es el 40,4% en paridad de poder adquisitivo, digamos, el 40,4%, mientras que China e India, estas dos economías contribuyen solamente ellas dos con el 27% del PIB mundial. Ahora, incluyendo al resto de países, a los socios, es el 46% del PIB, mientras el G7, que es el grupo de los países capitalistas más avanzados de Occidente, el PIB global de estos países llega al 30%. Entonces, tanto el BRIC de miembros plenos como de miembros y socios supera ampliamente el PIB del G7. En la población, digamos, de los miembros plenos, de los 10 países, aquí puse 11, son 10 países, básicamente la población es casi la mitad, estamos hablando de 3.300 millones, nada más China e India son el 36%, y con los socios más de 4.000 millones, que es el 55% de la población mundial. Digamos, los BRICS hoy son el 55% de la población mundial. 55, es la mayoría. Ahora, en este momento podríamos decir que los BRICS ya son la mayoría global. En materia de exportaciones, el 25,1% de las exportaciones de estos países, perdón, de las exportaciones mundiales, representan la de estos países el 25,1%. La de China solamente el 16%. En energía tienen el 43% del petróleo mundial, el 70% del carbón del mundo. En tierras raras, lo voy a poner más abajo, controlan el 72% de las reservas globales, que estos son los recursos que se utilizan para fabricar, digamos, celulares, computadoras, digamos, chips, pero fundamentalmente para la industria militar, para fabricar aviones, vehículos, tanques, misiles. Es muy sensible este tema. El 72% de las reservas globales están en los BRICS. Nada más China controla el 90% del procesamiento de las tierras raras, y creo que tiene como el 70% de las tierras raras solamente China. En materia de manufacturas, representan el 50% de las manufacturas mundiales. Nada más China representa la tercera parte, digamos, de las manufacturas globales. Entonces, esto nos da una idea de que aquí hay un peso económico bastante fuerte, un peso político, y no es un movimiento, una alianza económica, es una alianza que también ya tiene hoy pronunciamientos políticos, motivaciones políticas, que vamos a mirarla ahora más adelante. Ahora, ¿por qué surgieron los BRICS? ¿Cuál fue la motivación? Lo primero es que el orden mundial de hoy es un orden que se configuró en la posguerra. Nada más miremos el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, básicamente están los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso, sino que Estados Unidos o los países de la Europa Occidental que hacen parte del Consejo de Seguridad tienen derecho de veto. Entonces, por ejemplo, se han emitido resoluciones del Consejo de Seguridad condenando el genocidio en Gaza por parte de Israel, pero Estados Unidos bloquea esas resoluciones, esos pronunciamientos de Naciones Unidas. Entonces, digamos, en el orden internacional, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OMC, todas estas instituciones globales tienen una concentración de poder en los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pero resulta que en el mundo han surgido nuevas potencias. Estamos hablando de Brasil en América Latina, estamos hablando de China, de la India. Por ejemplo, la India es un país de mucho poder económico,
es el país más poblado del mundo en este momento, ya supera a China en población, y es un país que está excluido, pues, de Naciones Unidas. Entonces creemos que es importante que se reevalúe cómo está funcionando estos organismos internacionales que excluyen a las mayorías globales. También fue motivación para la creación de los BRICS, la importancia de impulsar el desarrollo. Son países que están luchando contra la pobreza. El desarrollo económico es la forma más eficiente para acceder a derechos y garantías, y creo que lo han ido logrando con inversiones programadas para sectores estratégicos en el mundo. Y esta alianza de los BRICS con la Franja y la Ruta vienen en este momento moviendo la inversión global en grandes proyectos en los países en desarrollo que no lo veíamos desde hace muchas décadas. También está el descontento con el orden unipolar, es decir, el país que habla de las reglas únicas, de que establece normas sin que la gente las comparta y que desde luego las impone por su poderío militar. Especialmente Estados Unidos es un país que fundamenta su poder en primer lugar en las armas, un país que tiene mucha capacidad militar, en segundo lugar en la moneda, porque lograron imponer el dólar como moneda de reserva global. Entonces también la imposición del dólar como moneda de reserva es también una forma de tener control sobre las economías mundiales. Y lo tercero, el manejo mediático. Tienen mucha capacidad mediática para engañar a la gente, ocultar realidades y presentar de manera negativa algo que es bueno o positivo. Entonces, podríamos decir que estas 4 razones fueron las que motivaron a grandes rasgos que surgieran los BRICS, y que obviamente la convocatoria que hizo Rusia en el año 2006 por lo menos tuviera cierto reconocimiento para lograr llevar adelante, digamos, una agenda alternativa a las agendas dominantes hoy en el mundo occidental, que se basa fundamentalmente en lo que ellos denominan un mundo basado en reglas, pero las reglas las imponen ellos, no las discuten, y las reglas las desconocen cuando no les interesa. Entonces creo que también hay que buscar cierta coherencia entre el lenguaje y el pensamiento hoy en el mundo, que lamentablemente hay una ruptura entre el pensar, el hablar y el hacer. En comparación con el G7, estamos hablando que mientras los 5 miembros originales de los BRICS son 3.300 millones, la población del G7 son 800 millones. La superficie de los BRICS, de los 5 fundadores, es el 39,7%, son 39,7 millones de kilómetros cuadrados frente a 21 millones, que es el del G7. El crecimiento promedio es del 5% en los BRICS. El crecimiento en promedio es del 2%, digamos, en los países occidentales. Y así, tenemos billones de pesos en materia, digamos, de PIB nominal. Ahí está el PIB nominal, el PIB en paridad de poder. Miren, en paridad de poder adquisitivo, el PIB de los BRICS es 51 billones. Y el de los países del G7 es 48 billones. Entonces, fíjense ustedes que en paridad de poder adquisitivo, la economía china fundamentalmente es la que creo yo tiene como el mayor desarrollo en ciencia y tecnología, y después le seguirá Rusia, pero es una forma también de apertura a los que no se han afiliado al sindicato, porque a veces lo han visto muy confuso, y es un poco enseñarles que también puede haber derechos para efectos, digamos, de garantizar que los países pobres, digamos, logren también garantizar que le resuelvan a la gente los problemas de salud, de hambre, de desempleo, que no ha logrado resolver la cooperación de los países occidentales. Ahora, ¿qué logros ha tenido los BRICS hasta hoy? El primero de ellos es que hay un gran flujo comercial entre estos países, lo que llamamos intra-BRICS, y se está promoviendo un gran flujo de inversión
dentro de también también dentro de los BRICS, digamos, recursos que salen de los BRICS, pero llegan a los BRICS. Entonces, hay mucha integración comercial y de fortalecimiento en materia de inversión. Lo segundo que han logrado es que han ido de manera progresiva desprendiéndose del dólar para realizar actividades comerciales entre ellos. Por ejemplo, ¿cómo se hace hoy una transacción comercial? Digamos, un país como Colombia le va a vender, por decir algo, un producto que exportemos. A ver, digamos, ¿qué producto podemos decir que exportamos aquí? Pues arroz, por ejemplo. Aunque creo que arroz también importamos. Digamos que producimos arroz o producimos banano. Entonces vamos a venderle banano a un país europeo, por ejemplo, o venderle carbón a Holanda. Vamos a ponerlo con Holanda. Entonces, la forma como se hace la transacción es que el país pagador envía, digamos, a un banco comercial en Estados Unidos la solicitud para hacer las transferencias. Ellos la tramitan, la procesan, cobran una comisión por ese trámite, y obviamente de ese banco se gira a un banco sucursal de Estados Unidos a Colombia, para que en Colombia pues se le pase a la cuenta del exportador. Entonces es una transacción que demora entre 3 y 5 días, más o menos. 3 y 5 días para que llegue el dinero desde cuando lo envía. China hizo un experimento recientemente con monedas digitales. Aquí estamos hablando del NBD, que son monedas digitales. El BRICPay, que también es un mecanismo de pagos en monedas digitales entre personas, para el turismo, básicamente para pagos menores, digámoslo, el BRICPay. El CBDC son monedas digitales de los bancos centrales, y también hay un debate entre los BRICS frente a una moneda de reserva de curso legal mundial que no se ha logrado, digamos, acordar. Pero fundamentalmente China, el experimento que hizo China fue el siguiente: hizo una transacción en monedas digitales del Banco Central de China, en yuanes, para una transacción de petróleo, digamos, de petróleo, creo que de Emiratos Árabes Unidos, pero lo enviaron a China. Les comento que esta transacción demoró 7 segundos y no tuvo ningún costo, digamos, no tiene costos y demoró 7 segundos. Entonces, digamos, de muchos costos, y de 3 a 5 días pasamos a 7 segundos y sin costos. Entonces fíjense ustedes que hay ya avances importantes para ir creando, digamos, una moneda propia. Aquí no hay monedas propias, digamos, para comerciar como bloque, sino que se utilizan las monedas de cada país. Sí, el yuan, el rublo, el renminbi, bueno, las monedas de los diferentes países de los BRICS. Entonces, en Brasil el real, por ejemplo. Entonces, primero han logrado pues ir desdolarizando la economía global, la han ido digamos, desbloqueando, digamos, porque el dólar se ha utilizado también como un arma de guerra a través de la desconexión de los SWIFT. Entonces, digamos que también ha habido un desbloqueo, porque los países como Rusia o Irán son los países, creo que más sancionados del mundo. Rusia tiene 28.000 sanciones, y creo que también lo tiene un poco, Irán también tiene una gran cantidad, digamos, de bloqueos, que puede estar muy cercano al bloqueo que tiene Rusia. Entonces, y lo mismo, China ha tenido problemas de bloqueos. Los países que están asociados a los BRICS han tenido dificultades para algunas actividades comerciales, y eso se ha ido, digamos, desmontando. Lo otro tiene que ver con la gobernanza ética de la inteligencia artificial. Eso lo han debatido desde Kazán, y promoviendo una nueva arquitectura multilateral que tenga en consideración la paz como un concepto asociado a la seguridad, que considere los intereses de todas las partes. Por ejemplo, hoy la guerra que hay en Ucrania es por un enfoque de seguridad. Digamos, los países europeos creen que si tienen misiles en las fronteras con Rusia les va a dar seguridad a ellos, pero Rusia ve ese problema como
un problema de seguridad, de existencia, digamos, es un problema de existencia. ¿Me permiten 10 segunditos que tengo aquí resolver algo? Sí, señor. No. No, listo, estaban tocando ahí la puerta. Entonces, miren, dentro de las apuestas que hay y las iniciativas que han planteado en Naciones Unidas, es obviamente que Naciones Unidas, es más, hoy los que están defendiendo la legalidad en el orden internacional son los BRICS, porque los europeos ni Estados Unidos respaldan el derecho internacional. Por ejemplo, entrevistaron al primer ministro de Alemania en la cumbre del G7 que se hizo en Canadá y le preguntaron sobre el ataque que hizo, el ataque ilegal, que también violó el derecho internacional, porque un ataque preventivo es ilegal a la luz del derecho internacional. Yo ataco a otro país porque creo que me va a atacar. Que eso fue lo que le aplicaron a Afganistán, a Irak, perdón. Dijeron que Irak tenía armas de destrucción masiva, invadieron ese país, lo destruyeron a Irak, no encontraron ningún arma de destrucción masiva, ni químicas, ni nucleares, pero lo destruyeron. Ese país quedó en la edad de piedra. Lo mismo que hicieron con Libia, un país que era muy desarrollado, que era el país más avanzado de África. Lo bombardeó la OTAN, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y lo dejaron en la edad de piedra. Un país que está totalmente, regresó a menos años antes de Cristo. Entonces, hoy, por ejemplo, los que están defendiendo la legalidad, por ejemplo, el primer ministro de Alemania, Friedrich Merz, cuando le entrevistaron sobre el ataque de Israel a Irán, dijo, no, es que Israel hace las operaciones sucias a nombre nuestro, es decir, que él reconoce que Israel hizo una operación ilegal, sucia, para ellos no ensuciarse las manos, pero lo dijo públicamente, pues lo reconoció públicamente. Y lo mismo Estados Unidos, pues los ataques que hizo Estados Unidos a las instalaciones nucleares en Irán, eso está prohibido por el derecho internacional por el riesgo de radiaciones que implica destruir una central nuclear y en donde hay, digamos, uranio enriquecido que tiene impactos mundiales, ¿cierto? La radioactividad. Entonces, para Estados Unidos ni para Europa existe el orden legal. La justicia para ellos es la justicia de Trasímaco, que es la ley del más fuerte, que es el interés del poderoso. No es la justicia fundamentada en el derecho de todos, en el reconocimiento de las necesidades de todos, sino en las necesidades del más poderoso. Entonces, es un poco el concepto que maneja hoy Europa y Estados Unidos, y los que están defendiendo un retorno a la legalidad con base en los principios de la Paz de Westfalia del siglo XVII, que le dio origen al derecho internacional que hoy tenemos, es precisamente China y Rusia y los países de los BRICS. Entonces, hoy podríamos decir que estas cuatro digamos, planteamientos que se han hecho aquí son logros de los BRICS, algunos que son básicamente hechos concretos, otros que son propuestas que se están dinamizando en los escenarios globales. Entonces creo que hay propuestas sobre la mesa que incluso se han retomado positivamente en Naciones Unidas y creo que se están tramitando de manera adecuada. Esperemos que los países del G7 entiendan que el sur global, que ya hay una realidad nueva que hay que reconocer, que ya no estamos en el año 1945, estamos en el año 2025. Entonces estamos 70 años después del orden que se configuró por los vencedores de la Primera Guerra, y hoy hay otra realidad política que hay que reconocer para reorganizar, digamos, las instituciones globales. Se han hecho 17 cumbres. Las últimas 3, la de Johannesburgo, que fue en Sudáfrica, que aquí fue donde se invitó a Argentina, Egipto, Etiopía, que ya hablamos de eso. La de Rusia, que fue en Kazán, que fue donde se creó la categoría de países socios, no miembros, que también hablamos de ello. Y la de Brasil,
donde fundamentalmente le dieron continuidad a la agenda. Ahora vamos a mirar un poquito qué pasó en Brasil, pero básicamente se le dio continuidad a la agenda de Kazán y en el tema de la desdolarización y la creación de plataformas digitales para integrar el comercio y la dinámica de inversión dentro de los BRICS. Podríamos decir que las perspectivas estratégicas de los BRICS es llevarnos a un nuevo paradigma de seguridad y desarrollo. Vienen planteando enfoques desde los BRICS, especialmente, por ejemplo, la filosofía china. Habla mucho de la teoría confuciana, el gana-gana, también lo maneja Rusia. Putin habla mucho del gana-gana a partir del Tratado de Paz de Westfalia, donde se tenga en cuenta el interés de todos. Se está disminuyendo, digamos, el dólar como referente para el comercio mundial. Ha ganado presencia el rublo, el yuan, y se está trabajando por una nueva arquitectura financiera orbital. Se está buscando que el orden jurídico se restablezca basado en los 5 principios de coexistencia pacífica. Estos principios, en cierto sentido, tuvieron origen en el Tratado de Paz de Westfalia, pero le dio forma China cuando hizo parte de la cumbre de Bandung del año 55. El primer ministro Zhou Enlai hizo la presentación, digamos, en este marco de la cumbre de Bandung, de los 5 principios de coexistencia pacífica, que son los siguientes. Primero, respeto a la soberanía de los estados nacionales, digamos, respeto a la soberanía nacional. En segundo lugar, no injerencia en los asuntos internos, digamos, de los países, que los países resuelvan sus problemas sin intervención de otros países. Estamos hablando de la solución negociada de los conflictos, digamos, no mediante la fuerza y la guerra, sino mediante el diálogo y la negociación. Estamos hablando también de la coexistencia pacífica, de no a la guerra, no usar nunca armas de poder para resolver conflictos, porque ya la guerra es también una fase superior de las disputas geopolíticas, diplomáticas que se dan normalmente entre los países y que van escalando hasta una guerra confrontacional. Entonces la idea aquí es buscar recuperar la cultura, digamos, del diálogo, del beneficio mutuo de las partes, digamos, que las partes ganen, que no hay injerencia en los asuntos internos y que se respete al Estado Nacional en su soberanía plena, independientemente del tamaño que sea cada país. Y la perspectiva de futuro es que se están, digamos, comprometiendo a resolver problemas. Algunos preguntan, preguntan, dicen que los BRICS no tienen futuro, porque los BRICS tienen muchos problemas internos, digamos, el caso de China o la India, que han tenido conflictos fronterizos, que hay conflictos culturales, religiosos, hay diversidad de cultura, digamos, uno mira la India, China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, Irán, los países árabes, pues son países con muchas culturas diferentes. Pero ¿qué es lo que hace posible que estos países, en medio de la diversidad, se puedan encontrar? Y es que trabajan en torno a proyectos, en torno a problemas comunes. Esto es muy parecido a un sindicato. Yo asocio a los BRICS a un sindicato. ¿Qué es un sindicato? Un sindicato es un grupo de personas, que, digamos, se unen siendo diferentes, un grupo de personas diferentes que se unen a efectos, digamos, de resolver problemas comunes. Entonces los BRICS, me esperan un momentico que tengo aquí una llamadita. Bueno, ahora que me vuelvan a llamar, respondo. Entonces, ¿qué es un sindicato? Un sindicato son personas muy diferentes. Los que están aquí en esta reunión, si se conocen, saben que son muy diferentes. Vienen de familias muy diferentes, tienen historias de vidas muy diferentes, principios políticos. De pronto aquí habrá alguno que es uribista, otro que será petrista, otro que será, no sé, fajardista, otro que será político, bueno, liberal, de cambio radical, Partido Comunista, bueno, de todo. Aquí puede haber de todo.
somos diferentes. Pero ¿qué es un sindicato? Un sindicato es que los diferentes nos unimos en torno a problemas comunes. Entonces todos somos diferentes, pero nos unen los problemas y nos unen las propuestas para resolver los problemas. Entonces, digamos, tenemos problemas y como los problemas no los podemos resolver de manera individual, porque si yo voy a reclamar solo me votan. Entonces, un sindicato es una acción colectiva porque es más eficiente presionar a un empleador en colectivo que hacerlo de manera individual. Entonces los BRICS se parecen mucho a un sindicato. Los BRICS es la unidad de lo diverso, pero la unidad de lo diverso en torno a problemas comunes y soluciones comunes a esos problemas. Entonces, cuando uno se junta para resolver problemas comunes, se une lo diverso. Entonces, mientras los países del G7 o la OTAN, Estados Unidos, los europeos se reúnen en sus cumbres, ellos se reúnen es para mirar dónde hacen guerras. Vea, necesitamos una guerra en África, una guerra en América Latina, ¿dónde hacemos otra guerra? Pues se vienen preocupando dónde hacer guerras. Cuando los BRICS se reúnen, se preocupan es dónde vamos a construir hospitales, dónde vamos a construir carreteras, dónde vamos a construir proyectos agroalimentarios, dónde vamos a construir proyectos energéticos. Es decir, es resolviendo problemas. Entonces, esa es la clave de los BRICS, que los BRICS tienen la misma filosofía que tienen los sindicatos, que es la unidad de lo diverso. Y la unidad de lo diverso es posible cuando nos unimos en torno a problemas comunes. Entonces, fíjense que es muy bonita esta filosofía y por esa razón, así como los sindicatos persisten en el tiempo, dentro de la diversidad de los trabajadores hay propósitos comunes porque hay problemas comunes y el propósito común es resolver esos problemas comunes. Entonces, fíjense que es muy bonito eso. Entonces, en este momento, los países BRICS tienen una visión de futuro, de tener, incluso hay expresiones como la de Xi Jinping, construir, digamos, una humanidad de futuro compartido. Pues, digamos, construyamos un futuro compartido, un propósito común, un proyecto de visión hasta a dónde queremos ir como humanidad. Mira, aquí estamos buscando cooperar los diversos en un propósito común. Es una filosofía muy linda, muy hermosa, que los sindicalistas la entienden mejor que nadie, porque yo digo que los BRICS es un sindicato de países, que se unieron en torno a problemas, que vieron que había muchos problemas que no se resolvían en Naciones Unidas y han encontrado mecanismos para irlo resolviendo. ¿Qué pasó en Brasil? En Brasil hubo básicamente conclusiones sobre ejes temáticos, digamos, en materia de multilateral. Se critica al orden unipolar, se hace propuestas de reforma al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por ejemplo, de manera unánime proponen que Brasil y la India hagan parte del Consejo de Seguridad. Están hablando de seguir utilizando, digamos, nuevas monedas. Aunque no hablaron de genocidio, por lo menos condenaron la invasión de Israel a Palestina, demandan el retiro de los territorios ocupados, hablan de la solución de los dos estados, hablan de seguir construyendo una moneda alternativa al dólar, exigen solución pacífica a los conflictos que hay en África y en Haití. El bloque va a seguir creciendo y aprobaron proyectos estratégicos, uno sobre fibra óptica BRICS, que es importante en el marco, digamos, del manejo de la inteligencia artificial y para tener obviamente una mayor integración en materia no solamente económica, sino también política y también de inteligencia, digamos, de estos países frente al sabotaje de otros países en los asuntos internos, a través del hackeo o a través, digamos, de la interferencia, digamos, electrónica. Entonces creo que hay una cosa también de buscar cómo el grupo se protege de los ataques externos que son muy, muy comunes y frecuentes en este momento. Ahora, Colombia no ha ingresado a los BRICS, pero ingresó al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS. Los BRICS crearon un banco que se llama el Nuevo Banco de Desarrollo, que es un banco parecido al Banco Mundial.
Digamos, el que le hace competencia al Banco Mundial, el nuevo Banco de Desarrollo, le hace paralelismo al Banco Mundial. Y también crearon un ente paralelo al Fondo Monetario que le llaman el Acuerdo de Contingencia, que es para resolver problemas de liquidez. Entonces, digamos, los BRICS crearon como dos instituciones que le hacen como paralelismo al Fondo Monetario y al Banco Mundial. Pero a la vez que le hacen paralelismo, buscan dentro de estas instituciones transformarlas. Entonces, no se ha renunciado al proyecto de transformación de Naciones Unidas, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la OMC, de los acuerdos que hay en materia comercial como la OMC y de salud, la OMS. Entonces, básicamente hay propuestas de reformas del orden existente hoy, pues, que no funciona bien y se busca reformar. Pero si no se reforma, se está creando un proceso paralelo para construirlo en caso de que no haya ambiente para transformar lo que hoy existe y que no funciona bien. Entonces, digamos que el Banco de Desarrollo es un banco muy parecido al Banco Mundial, se hizo para financiar infraestructura y obviamente para ir reduciendo su dependencia frente al dólar. Y lo más importante es que el Banco de Desarrollo, cuando da crédito, no pone condiciones, como si lo hace el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que cuando dan crédito ponen condiciones. Digamos, entonces le doy crédito. Por ejemplo, las reformas sociales hoy, la laboral, la de salud, la pensional, que hemos estado reformando, se quieren reformar, fueron reformas, la ley 100, la ley 50, la 789, la ley 100 fue de salud y de pensiones. Esas leyes se hicieron por presión de los bancos internacionales cuando nos daban créditos. Entonces, hoy intentamos revertir las condiciones que nos imponían a través de la política crediticia del sistema financiero internacional de Occidente. Vamos aquí, como estamos avanzando rápido, vamos a avanzar. Bueno, el impacto, digamos, geopolítico del nuevo Banco de Desarrollo es el siguiente. Cuestiona la hegemonía del dólar. Digamos, el poder de Estados Unidos en el mundo, como lo dije ahora, se fundamenta en tres pilares. El dólar. Y hoy está en cuestión el dólar. Pues, como moneda, porque es la moneda que controla la economía global, es la moneda de referencia para el comercio global. Entonces se está, digamos, creando un proceso para que no sea el dólar el que sea la moneda para el comercio. Y lo otro, que Estados Unidos viene perdiendo poder en la economía, y también en las instituciones globales. Ya hoy, por ejemplo, Estados Unidos amenaza y ya no le tienen tanto miedo como antes. Ya Estados Unidos ha perdido el poder amenazador que tenía antes. Antes Estados Unidos gritaba y la gente se arrodillaba. Hoy ya no es tan sencillo. Hoy los países están más apropiados de su destino y quieren construir un mundo anticolonial, que es lo que hoy se intenta resolver con este proceso de los BRICS. Algo importante que pasó en Kazán y que lo propuso Rusia fue crear una plataforma de inversiones, porque a la vez de que creemos monedas y plataformas para el comercio, también se requiere plataformas para inversiones. Y se han ido desarrollando plataformas. Digamos que yo tengo aquí un cuadro incluso, incluso miren lo siguiente, aquí le tengo un ejemplo de las cosas que hay que invertir para construir. Por ejemplo, esta es una planta nuclear flotante que se llama Akademik Lomonosov de Rusia. Rusia está planteando de que requerimos también, además de monedas digitales para el comercio, que no sea el dólar, también mecanismos de inversión de la bolsa, del mercado de bonos, de acciones, para efectos de canalizar inversiones a la economía productiva. Entonces, ese tema que se propuso en Kazán, Brasil, se siguió trabajando en la cumbre de Brasil y es una de las conclusiones que también hacen parte de las, digamos, iniciativas que fueron ganando mayor forma y que además de, aquí tengo un cuadro donde de manera muy, pues, digamos, pedagógica muestra las diferencias entre el BRICS Pay. El BRICS Pay, por ejemplo,
es para el pago entre ciudadanos, pequeñas empresas. En cambio, el BRIC Clear es para el mercado de capitales y básicamente los bancos centrales, las bolsas de valores, las grandes empresas, y el Enbridge tiene que ver más con la plataforma de inversiones. Y aquí están los bancos centrales, las empresas petroleras, las grandes multinacionales y obviamente los bancos que tienen que ver mucho con el tema de inversiones. Entonces, BrickPace, BrickClear y Enbridge son plataformas digitales que están apostándole a movilizar, digamos, el comercio, a movilizar, por ejemplo, la inversión, el mercado de capitales a través de digamos, las tecnologías del blockchain, la inteligencia artificial, las plataformas digitales, y de esa manera ir configurando procesos tecnológicos al servicio de la economía productiva, que es lo que hoy no tenemos con el dólar. En conclusión, podríamos señalar que los BRICS están dando un salto de la geopolítica, que es un concepto colonial. La geopolítica es un concepto del colonialismo anglosajón, del imperio británico y del imperialismo europeo, francés, alemán, norteamericano, pues de todas estas corrientes imperiales que consideran que el control del mundo se obtiene bajo influencia o control de territorio. Por ejemplo, Israel. Israel es un pivote en Oriente Medio para permitir que Estados Unidos y Reino Unido tengan control sobre esa región y no se puedan integrar en proyectos comunes para resolver sus problemas. Entonces, digamos, el concepto de la geopolítica es un concepto que parte de la idea de que si un país gana es porque el otro pierde. Entonces, aquí hay una lucha entre yo controlo para yo saquear, para tomar el petróleo, tomar control de rutas, tener influencia en otros países. Entonces, el concepto de la geopolítica es un concepto colonial, digamos, de imposición, de fuerza, de influencia para intereses, para beneficio propio. En cambio, la geoeconomía es proyectos comunes, digamos, hacer un ferrocarril, construir un canal, un puente, construir industrias, proyectos alimenticios. Entonces, básicamente, lo que se está dando con los BRICS y con la franja y la ruta es un salto de la geopolítica a la geoeconomía. Y la geoeconomía es unirnos en torno a la economía. Digamos, la economía en este planeta nos permite, a través de la inversión tecnológica, de la infraestructura, de la educación, integrarnos. Por ejemplo, la franja y la ruta es un proyecto de integración, digamos, de integración física, es unir a los pueblos, es integrar a las economías. Entonces, la geoeconomía es lo contrario a la geopolítica. La geopolítica divide, la geoeconomía nos unifica, nos une. Entonces, ya con esta última diapositiva, pues termino la presentación. Si hay alguna pregunta, alguien quiere decir algo que faltó, no entendió, aprovechemos aquí los minuticos que nos falta, pero fundamentalmente quería como motivarlos para que lean mucho. Ahora va a salir muchas cosas sobre los BRICS, producto de la conferencia de Brasil, y es bueno pues que con esta aproximación que les he hecho, pues los motive a que cuando vean noticias de los BRICS las lean. Y obviamente transmitan esto a más gente para ir también quitando mitos, el engaño, la desinformación que hay sobre los BRICS y la franja y la ruta, que son dos apuestas a las que Colombia se ha querido incorporar y que por lo menos estamos ya en la franja y la ruta y parcialmente en los BRICS. Gracias, profe. Y, profe, una pregunta. ¿Y si no fuera el dólar la economía de los BRICS, qué moneda sería la fuerte ahí? Bueno, lo que se está proponiendo no es que se utilice una moneda de ningún país. Lo que se está proponiendo es que no se cometa el error que se cometió en Europa, que se destruyeron las monedas nacionales. Por ejemplo, en Europa antes, en Alemania existía, la moneda de Alemania era, digamos, la moneda de Alemania era el marco, de España la peseta, de Francia era el franco. De cada país tenía su moneda.
acabaron las monedas nacionales y crearon una moneda supranacional que es el euro, y realmente lo que hicieron fue acabar con la soberanía de las naciones, porque hoy el control de la moneda en Europa, Francia, Alemania, no la tiene cada país, sino un banco central supranacional que está por encima de cada país. Entonces, el error de la Unión Europea no se puede cometer, eso ya lo han dicho en los BRICS. Tampoco quieren cometer el error que se cometió con el dólar, que el dólar se comete, que es la moneda de un país y se convirtió en moneda de, digamos, de reserva mundial. Entonces, todo el mundo necesita dólares para comerciar. Y resulta que Estados Unidos utiliza el dólar como arma de guerra. Entonces, el país que no le hace caso lo excluye del mecanismo SWIFT para que no comercien dólares y lo acaban. Entonces, lo que se está proponiendo es crear una moneda diferente al yuan, al rubro, al real brasileño, a la moneda de cada país, a la rupia de la India, ¿no? Entonces, la idea es crear, digamos, una moneda que la llamen de cualquier manera, digamos, que la llamen el peso de oro, para decir algo. Entonces, esa moneda no funciona en ningún país, pero crean esa moneda y puede tener el respaldo de una cesta de monedas, de materias primas, pero lo importante aquí es que haya una forma de articular esa moneda única, común, con las monedas nacionales. Y eso hay una forma de hacerlo. Digamos, el principio con que se creó el sistema monetario de Bretton Woods, creo que aplicaría aquí. Y les explico cómo funcionaba. Digamos, el dólar se relacionaba con el oro, en donde una onza de oro Troy equivalía a 35 dólares la onza. Pero digamos, si el peso colombiano valía 70 dólares la onza, entonces quiere decir que la relación del peso con el dólar era 2 pesos por dólar. Entonces la idea es buscar un mecanismo para que las monedas se articulen en torno a una moneda común, pero obviamente dependiendo del poder de la economía, una moneda valdrá más que otra. Entonces, eso es un problema técnico que se puede resolver. Entonces lo que se está discutiendo no es que sea el yuan ni ninguna moneda, sino crear una moneda diferente a la de cada país, para no cometer el error que se cometió con el dólar, que lo que se hizo con el dólar fue darle poder a una nación para tener mayor control de la economía global. Y aquí lo que requerimos es que haya igualdad entre los países y que no haya un país que se beneficie de un sistema en detrimento del interés del resto de los países del mundo. Ah, ya, gracias, profe. Muy amable. Muy bien. Si alguien tiene otra pregunta. Bueno, no veo manitos levantadas. No, no hay preguntas, profe. Bueno, profe, Bueno, muchísimas entonces ya no sé si la otra semana que ya tienen otro conferencista, no sé qué, ya me dirán. Listo. Sí, con Tulio, entonces Hablamos, yo le listo. pregunto, sí, señor. Bueno, entonces feliz Si no, tarde a todos entonces y la nos próxima vemos. semana Sí, estarán puede aquí que con sí. otra persona. Listo, hasta luego. Bueno, muchísimas Chao. gracias. Hasta luego, profe. Chao. Compañeros y compañeras, muchas gracias por estar acá. Feliz tarde. Nos vemos en el próximo miércoles. Muy amables. Un abrazo para todos y todas. Adiós.